Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Yo voy a ser muy ejecutivo en mi intervención. De nuevo, agradecerles todo el cariño y afecto que me han expresado a través de estos medios y a través de, personalmente, incluso en los chats de WhatsApp. Continúo ya un poco más estable y bueno, gracias a Dios, pues por permitirme también este espacio que desde hace mucho tiempo pues lo venimos estudiando. El tema de la fábrica de licores de Antioquia para nadie es un secreto. Ha sido siempre nuestro timón, siempre ha sido político y por esa razón pues voy a hacer un análisis de lo que corresponde a este primer debate para todas las personas que nos escuchan. El primer debate se tiene que circunscribir exactamente a analizar la legalidad, la conveniencia y la constitucionalidad del proyecto de Ordenanza 025. Por esa razón voy a hacer un análisis solo de la constitucionalidad y la legalidad y también parte de la conveniencia de este proyecto de ordenanza. Esta primera comisión es muy importante, o este primer debate es muy importante, y así lo expresaba el presidente de la comisión, Rubén Darío Callejas, porque ustedes tienen una responsabilidad mayor. ¿Y cuál es la responsabilidad mayor? Entregarle al segundo y al tercer debate la seguridad jurídica. O sea, ustedes son prácticamente en este momento los 5 notarios de la Asamblea que le van a entregar seguridad jurídica y constitucional, que el proyecto no tiene vicios de legalidad o vicios de inconstitucionalidad. Entonces la responsabilidad en este caso es una responsabilidad mayor de los 5 diputados, y por esa razón pues voy a exponer los dos vicios que a mi modo de ver pues tienen este proyecto de ordenanza. Quiero pedirle a Pablo de Comunicaciones que me ayude por favor con una presentación que he querido plantear y que también está a disposición de todos ustedes. Quiero empezar en este primer debate diciendo mi posición política. A mi modo de ver, lo que van a hacer es dividir la fábrica de licores de Antioquia. Algunos llaman que no es privatizar, pero a mi modo de ver lo que van a querer hacer es dividir la fábrica de licores de Antioquia, hacer un negocio para unos pocos, pero atropellando a los trabajadores y a todo el departamento de Antioquia. Así que esa es digamos, mi posición política. La voy a defender con más vehemencia en el segundo debate, pero en este primero pues quiero enfocarme en lo que corresponde, insisto, a la constitucionalidad, a la legalidad y a la conveniencia. Siguiente. Entonces, la primera norma que incumple el proyecto Ordenanza 025 del 2020 es el artículo 8, que son los contratos para el ejercicio del monopolio como arbitrio rentístico sobre la producción de licores destilados. Estamos hablando de la ley 1816 del año 2016, que es la ley de licores. Ahí pueden observar que dice que los contratos se adjudicarán mediante licitación pública e iniciativa del gobernador. Se tiene que presentar un artículo dentro del proyecto de ordenanza 025 donde se establezca el monopolio directo de licores en el departamento de Antioquia. Ahí está cómo se tienen que hacer los contratos, la forma, y eso no está, el ejercicio del monopolio arbitrio rentístico de la producción de licores destilados no está en el proyecto de ordenanza 025. Algunos dirán, y ahorita el doctor Uz me puede advertir que es un requisito que se puede subsanar, pero lo tienen que subsanar antes de la votación del primer debate. Pero se puede subsanar porque es un requisito que se puede subsanar. Ahorita les voy a mostrar uno que es imposible que lo puedan subsanar. Siguiente. La ley 1816 del 2016, que es la ley de licores, también establece la destinación de los recursos. Las rentas, la diferencia entre el contrato de cuentas por participación y hacerlo como lo tiene EPM a través de un arrendamiento no es de poca monta. Estamos hablando de la posibilidad de ganancias o de utilidades.
Cuando se tiene utilidades, la empresa tiene que ceñirse al artículo 16 de la destinación de los recursos. Es decir, así como lo establece ahí, en todo caso, el 37% debe financiar la salud y el 3% financiar el deporte. Eso no está claro en el proyecto de ordenanza. Y es porque como van a hacer un contrato de cuentas por participación, realmente las utilidades de la FLA van a ser el 2%. Entonces imagínense pasar de 37% de financiamiento a salud y 3% de deporte, de un 100%, que es la fábrica de licores de Antioquia, en 1.3 billones de pesos, a pasar al 2% de 1.3 billones de pesos. Sin duda lo que vamos a hacer, o lo que se ve, es que se va a desfinanciar el sistema de salud del departamento de Antioquia. Y eso en estos momentos, o sea, tomar esta decisión en estos momentos sería garrafal. O sea, puede ser muy importante el programa de gobierno y el plan de desarrollo unidos del doctor Aníbal Gaviria, pero es mucho más importante que todos nuestros esfuerzos se vayan para financiar el sistema de salud y más en estos momentos. O sea, eso sería un atropello garrafal. Pero el proyecto de ordenanza no cumple este artículo que es la destinación de los recursos, que es el artículo 16. Siguiente. Cuando observamos ya el aspecto constitucional, entonces el proyecto de ordenanza número 25 no cumple con la Constitución Política de manera parcial. El artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 69 de la Ley 489 de 1998 por las siguientes razones. Uno, está incompleto porque no se hace el análisis de la parte laboral de la empresa como ya creada. Es decir, cuando uno observa el estudio técnico de creación de la empresa industrial y comercial del Estado de julio del 2020, que tiene más o menos como unas 70, 80 páginas, en ninguna de las partes se esboza la manera como van a tratar a los empleados que ya fueron declarados oficiales, a los empleados de carrera, a los empleados de concurso, a los empleados digamos que están en algún tránsito especial. En muchas ocasiones nos han dicho que no van a echar a nadie, pero eso no está por escrito, eso no lo dejan claro, que no va a haber masacre laboral, pero solo lo dicen en los medios de comunicación, pero no lo dejan escrito, no nos ponen una tabla manifestando cómo van a quedar todos los tipos de trabajadores de la fábrica de licores de Antioquia. Segundo, además tiene errores de forma y de fondo, como el avalúo del lote de la fábrica de licores de Antioquia. Y este es el punto, permítanme referirme que no van a poder subsanar. Y les quiero mostrar por qué. Siguiente. En el estudio de la fábrica de licores de Antioquia, ahí lo pongo en la fotografía de julio del 2020, se habla que tomados los estados financieros a marzo del 2020, la nueva empresa tendría activos por un monto aproximado de 145.000 millones de pesos y pasivos de 66.000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que la nueva empresa realmente va a funcionar con un capital irrisorio de 80.000 millones de pesos. Esto no alcanza ni siquiera a pagar todas las demandas, toda la parte laboral, o sea, van a dejar a la empresa en un hueco gigante sin ningún tipo de responsabilidad, y a mí sí no me parece correcto que los activos de la fábrica de licores de Antioquia se vayan para la gobernación de Antioquia y hagan una especie como de... Hay formas de privatizar una empresa y una de estas es esa forma de desbancar completamente a la fábrica de licores de Antioquia con 80.000 millones de pesos la nueva fábrica de licores de Antioquia. Eso no, o sea, eso no tiene sentido de ser. Y dice que el departamento de Antioquia mantendrá la titularidad de los activos como maquinaria, equipos, terrenos, activos intangibles, pero no hace un despliegue de toda esa situación. Siguiente. Resulta que cuando yo pregunté cuánto valía el lote de la fábrica de licores de Antioquia, me respondieron más o menos, pues más o menos no, que el último avalúo que se había hecho correspondía a un precio de 314.000 millones de pesos.
Y esto es una mentira. Y es una mentira que la tiene que conocer todo el departamento de Antioquia. El último avalúo es del 13 de diciembre del 2016 por la empresa CIP Viveca. Cuando se iba a desplazar la fábrica de licores de Antioquia a otro lote, se hizo un avalúo del lote. Y en el avalúo actual del lote, el lote cuesta 455.000 millones de pesos en el año 2016. Y resulta entonces que en los libros contables a marzo del 2020, según la gobernación de Antioquia, esta gobernación de Antioquia, entonces el lote vale menos del 2017 al 2020. Pues es una irresponsabilidad y es una mentira. Porque, ¿cómo así? Que en el avalúo de Viveca del 2016 vale 355.000 millones de pesos y al 2020, 4 años después, vale 314.000 millones de pesos. Lo primero que yo le digo, diputados de la comisión, es que esto es un vicio de fondo y es un vicio insubsanable. Se tiene que modificar inmediatamente ese avalúo y ponerlo a lo que es y poner las claridades pertinentes. No se puede subsanar, no hay ninguna forma de subsanarlo. Sin embargo, pues ustedes también pueden avanzar en el debate, pero de una vez les digo que esto es un vicio insubsanable y a mi modo de ver, como es un vicio de constitucionalidad, porque está enmarcado en el artículo, ahorita lo referencié, que es el artículo 209 de la Constitución y el artículo 69 de la Ley 489 de 1998. Entonces es algo que no se puede subsanar. Yo le pediría que hasta tanto no se tenga la certeza del avalúo, pues se aplace el debate hasta que se modifique el estudio técnico concerniente a lo que tiene que ver con el lote. Siguiente. Aquí está claro lo del estudio de Viveca. El lote tiene un área aproximada de 124.841 metros cuadrados, con un área construida de 53.171 metros cuadrados. Ahí está cuánto incluso le paga. Viveca hizo un estudio de 6 meses muy bueno, un estudio de predios completamente, y este estudio de predios no se ve claramente hoy en el estudio técnico para la creación de la empresa industrial y comercial del Estado. ¿Por qué me genera una duda? ¿Por qué? Porque vea, si hoy el lote lo plantean con un avalúo de 314.000 millones de pesos y ya hay una proposición como la proposición del diputado Daflis, que la retiró, pero que es una proposición que va a presentar seguramente en segundo debate, sobre trasladar la fábrica de licores de Antioquia a otra parte y utilizar ese lote en otra especulación inmobiliaria. Hacer eso indicaría que entonces vamos a vender seguramente el lote por 314.000 millones de pesos, que seguramente esa es la intención del doctor Aníbal Gaviria, pero resulta que es que hay un lote, hay un avalúo comercial en este momento del 2016 donde vale más de 400.000 millones de pesos. Entonces ya está muy claro también la intención de lo del lote. Entonces lo que yo pido es que antes de votar la constitucionalidad y legalidad en este primer debate, pues se modifique claramente el avalúo comercial del lote. Siguiente. Ahí está lo que me responden la fábrica de licores de Antioquia, que en libros hay 318.000 millones de pesos y que el avalúo corresponde a las normas X o Y o Z, pues ahí están las normas internacionales de contabilidad. Entonces, en ese sentido, esos 318.000 millones de pesos, en palabras, digamos, castizas o a hoy, quiere decir que el lote vale menos hoy, cuando normalmente los lotes valen más con los años. Estamos hablando de 4 años. Hace 4 años valía 450.000 millones de pesos y hoy, según los libros contables de la misma FLA, 318.000 millones de pesos. Siguiente. Perdón. Bueno, yo quiero terminar mi intervención con varias proposiciones. La primera proposición tiene que ver con modificar el artículo 16 sobre la clasificación de los servidores para darles un respaldo para que no haya una masacre laboral
Estamos hablando del parágrafo 3, del parágrafo 1, parágrafo 2 y parágrafo 3, donde dice: todos los trabajadores actuales de la fábrica de licores de Antioquia estarán en la nueva fábrica de licores de Antioquia conservando sus derechos adquiridos, antigüedad y en lo posible el rol que desempeñan, y en ningún caso se les podrá mejorar su condición a los trabajadores por la transformación de la fábrica de licores de Antioquia. El gerente de la fábrica ha dicho enérgicamente en muchos de los medios de comunicación que no va a haber una masacre laboral. Entonces, la primera condición para que no haya una masacre laboral es que este artículo esté, y por eso es la proposición número 1. Porque no nos sirve nada simplemente de palabras, señor gerente, sino que esté escrito. Esta proposición está apoyada por todos los sindicatos de la fábrica de licores de Antioquia para evitar una posible masacre laboral. Siguiente. La proposición número 2 habla de la supresión sobre el domicilio. El domicilio de la fábrica de licores de Antioquia debe seguir siendo Itagüí. No consideramos que la junta directiva pueda tomar la decisión de establecer sedes, sucursales, agencias o establecimientos. Esa debe ser solo función de la Asamblea Departamental de Antioquia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber dónde hay fábricas de licores de Antioquia en el mundo y en Colombia y en el departamento de Antioquia. Esa debe seguir siendo una función de la Asamblea Departamental de Antioquia. Siguiente. Proposición número 3. Consideramos que en el numeral quinto debe haber una proposición de adición. Quinto, un representante de los trabajadores designados según los estatutos de la organización sindical. Consideramos que debe haber un trabajador en la junta directiva de la fábrica de licores de Antioquia. Recordemos esto, la fábrica de licores de Antioquia se cambia debido a un asunto de los trabajadores. Yo creo que la victoria debe ser un representante de los trabajadores designados según los estatutos de la organización sindical. Si bien es cierto, ninguno de los trabajadores puede hacer parte de la junta directiva, ellos sí pueden designar un representante elegido bajo los estatutos de la organización sindical. Siguiente. La proposición 4. Resulta que hablo de suprimir los numerales 4, 16 y 20 del artículo 9. ¿Por qué? Porque prácticamente se entregará un cheque en blanco. El artículo 9 establece el numeral 4 que puede fijar políticas generales, puede formar parte de sociedades, hacer uniones temporales, consorcios. Yo creo que eso debe seguir en manos de la Asamblea Departamental de Antioquia. Lo mismo en el numeral 16 y en el numeral 20. Si le entregamos esos poderes a la Junta Directiva, es mejor que cerremos la Asamblea Departamental, porque solo nos vamos a dedicar a hacerle control político al contrato de cuentas por participación de la FLA, pero no vamos a tener ninguna injerencia ni ningún poder. No tiene sentido entregarle nuestras funciones a la nueva Junta Directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia. Siguiente. Ahí está dentro de la proposición 3 y 4, es autorizar la constitución de garantías para respaldar las obligaciones de las empresas. Nosotros no podemos hacer eso. Yo creo que todas las garantías tienen que pasar por la decisión de la Asamblea Departamental de Antioquia. Siguiente. 5. Esto es algo para proteger el derecho sindical. Es una proposición de modificación, es la número 5. Es simplemente cambiar que hacen parte del régimen prestacional y salarial las disposiciones convencionales, los acuerdos y las actas que en tal sentido se firmen entre los representantes de los trabajadores y la empresa. Es muy importante dejar consolidado a las organizaciones sindicales en este proyecto de ordenanza. Siguiente. La proposición 6 es la modificación o agregar el artículo 30 del concurso de méritos. Lo redacté de esta forma. La Gobernación de Antioquia, en conjunto con la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, le solicitará a la Comisión Nacional del Servicio Civil
la publicación de la lista de elegibles del concurso 429 del 2016, Antioquia FLA. El resultado de este concurso será respetado en la transformación de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, y las personas elegidas tendrán derecho a su puesto laboral y a las respectivas condiciones laborales. El gobernador reglamentará la materia. En ningún momento se puede mejorar la condición laboral de remuneración o cargo de los elegibles del concurso 429 del 2016. Parágrafo transitorio. En el periodo de transición de la nueva fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, los trabajadores que estén en carrera administrativa se les consultará previamente la condición de permanecer en la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia como trabajadores oficiales o seguir en carrera administrativa en la gobernación de Antioquia. Esta aprobación del trabajador deberá ser por escrito. ¿Por qué hacemos esta proposición? Porque hoy no hay claridad en el proyecto de ordenanza de la fábrica de licores de Antioquia, y me parece que uno, después de estar 4 años en un concurso, merece por la parte política tener claridad y tener la certeza de que va a ocupar un cargo 4 años, todo lo que se desgastó, como para que nosotros tengamos el derecho a negarles esa posibilidad, 4 años sufriendo por un puesto y que se lo ganaron por mérito. Siguiente. La proposición 7 es realmente algo sumado a la proposición 6, que es que como se agrega el artículo 30, entonces el artículo 31 sería la vigencia de la ordenanza. Siguiente. Bueno, simplemente decirles que muchísimas gracias por la atención prestada. Estas son las proposiciones. Quiero, presidente de la comisión, que se le dé trámite según el artículo 113 y 118, es decir, que cualquier diputado puede presentar proposiciones y deberán ser sometidas a votación en primer debate, previa consideración del gobierno departamental. También quiero dejar claro que he conversado con el gobierno departamental y me han pedido tiempo para el estudio. Considero, presidente, que se puede tomar, digamos, el tiempo la administración departamental, pero sí pido que sea antes de votar el primer debate. ¿Por qué? Porque aquí estamos analizando toda la estructura de la ordenanza, toda la constitucionalidad, la legalidad, y yo creo que en el primer debate merecen todos los trabajadores de la fábrica de licores saber cuál va a ser el rumbo que va a tomar el gobierno departamental de acuerdo a sus consideraciones. Entonces, por esa razón pido que sea votado en primer debate, pero si la gobernación necesita tiempo, entonces también pedir el aplazamiento del debate hasta que haya una respuesta, ya sea positiva o negativa, por parte del gobierno departamental. Entonces dejo dos proposiciones alternas. Una es la proposición de aplazamiento por no cumplir el requisito de constitucionalidad, el proyecto de ordenanza 025, donde se establece la ambigüedad en el estudio técnico para la creación de la empresa industrial y comercial del Estado, vulnerando el artículo 209 de la Constitución y el artículo 69 de la Ley 489 de 1998, ya que el avalúo que presentan es inferior al que en un avalúo pagado por SIG Viveca, pues pagado por la fábrica de licores de Antioquia y la gobernación a SIG Viveca, estamos hablando de 450.000 millones de pesos. Estamos hablando de una diferencia de casi 150.000 millones de pesos, es decir, es un error de fondo insubsanable. Y por esa razón estaría en un vicio de inconstitucionalidad y no podría ser votado. Y en la segunda propuesta o proposición es que se vote en primer debate las 7 proposiciones de los trabajadores y de seguir manteniendo las funciones de la Asamblea Departamental de Antioquia. Muchísimas gracias, señor presidente. Si de pronto me atoré un poco es porque pues todavía sigo en recuperación y bueno, también haciendo un esfuerzo enorme por poderles presentar buenos argumentos en este primer debate. Muchas gracias.